Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Feliz Año Nuevo 2025. Espero que hayas pasado momentos felices con tu familia en este cambio de año, pero sobre todo con la bendición de Dios. Y aquí pues iniciamos un nuevo espacio, un nuevo periodo. Este 2025, Dios ha sido fiel y sus misericordias se renuevan día con día y hoy no es la excepción. Vamos a iniciar un nuevo estudio. El título de este estudio para este trimestre es El amor de Dios y su justicia. Vamos a estudiar acerca de Dios, siendo Dios amor y también la justicia que imparte para todos los seres humanos. El estudio de esta semana, pues el título es Dios ama de pura gracia. Es decir, la lección en general se llama El amor de Dios y su justicia, pero vamos a iniciar el estudio de esta semana con el título Dios ama de pura gracia. Nuevamente te doy la bienvenida, que este nuevo año el Señor nos acompañe y que podamos pues ir aprendiendo cada vez más acerca de Cristo. Sin más, vamos a continuar. Bien, gracias por acompañarme. Vamos a iniciar con una oración, como de costumbre. Acompáñeme. Señor, muchas gracias por este nuevo año, por la oportunidad nueva de estudiar tu palabra. Has sido fiel y tu misericordia se renueva. Oh Dios Padre, queremos suplicar tu Santo Espíritu nos ilumine para así discernir con claridad lo que tienes para nosotros en esta oportunidad. Queremos conocer a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto para memorizar está en Oseas capítulo 14, versículo 4. Ahí está su pantalla, acompáñeme. Dice así la palabra del Señor: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vemos una declaración de Dios, de reconciliación. A pesar de nuestra rebelión, el Señor nos ama y de pura gracia. Recordemos aquel episodio en el cual el apóstol Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Jesús se lo había profetizado, le dijo que eso iba a suceder. Sin embargo, Pedro no creía. Él creía en sí mismo y decía: yo jamás te voy a negar, Señor. Inclusive yo daría mi vida por ti, Jesús. Bueno, eso no sucedió. Más bien lo negó, como Jesús le había dicho que iba a suceder. Sin embargo, Jesús le amó de pura gracia y quiso restaurar a Pedro, de tal forma que esa herida en su corazón, esa traición que Pedro sabía que había hecho, pues Jesús quería restaurarlo, quería perdonarlo y quería que ese mismo sentir lo transmitiera a otras personas para que conocieran a Cristo, conocieran la persona que podía amarlos incondicionalmente, al que podía amarlos de pura gracia. Ese era el Señor Jesús. Bueno, Cristo quería enseñarle eso tan importante a Pedro para restaurar ese ministerio y así él poder desempeñar lo que venía en el futuro. Por eso Jesús, para restaurarlo, se basó en una pregunta. Vea qué interesante pregunta. Se basó Jesús para restaurar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Esta pregunta, pues Pedro se la respondía con un sí, Señor, te amo. Pero Jesús se la preguntó, le hizo esta pregunta 3 veces. ¿Por qué le hizo esta pregunta tres veces si en la primera oportunidad Pedro ya se la había respondido? Porque tenía un significado más profundo. Jesús quería que Pedro reflexionara realmente si amaba a Jesús, no solamente por un momento en el cual él estaba ahí frente a él, porque en otro momento ya Jesús no iba a estar, iba a ascender. Quiere decir que el amor de Pedro hacia Jesús se iba a probar más adelante. Y esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Amamos al Señor Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿O simplemente estamos teniendo una experiencia de conocimiento acerca de Él sin profundizar más, sin entregar nuestra vida a Cristo, sin hacer su voluntad, lo que espera de usted y de mí? Y esa era la pregunta que le hacía Jesús en 3 ocasiones al apóstol Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y en esta tercera oportunidad que Jesús le hace la pregunta a Pedro, Pedro se entristece y entonces le dice: Señor Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y así como Pedro había negado a Jesús 3 veces,
Así Cristo quería restaurarlo. En esa misma cantidad de veces que lo había negado, le estaba haciendo esa pregunta, ¿me amas? Por medio de esa pregunta, el Señor Jesús estaba buscando restaurar a Pedro, restaurar esa relación íntima entre Pedro y Jesús con esa pregunta profunda del corazón, ¿me amas? No solamente una expresión de Pedro por estar ahí frente a Jesús, sino por una convicción. Aunque las circunstancias de Pedro no necesariamente son las mismas suyas y mías en la actualidad, pues claro que sí, pudimos haber negado a Jesús. Claro que sí, pudimos haber no cumplido con nuestra palabra. Por eso el Señor Jesús nos hace también esa pregunta a nosotros. ¿Me amas? Recuerda el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esa expresión, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Es algo que nosotros debemos de reflexionar. ¿Estaré yo amando a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser? Eso era lo que Jesús quería decirle a Pedro. ¿Me amas con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser? ¿Me amas, Pedro? Y esa es la pregunta crucial que usted y yo debemos de hacernos para poder atravesar en el futuro lo que Pedro iba a atravesar en el futuro, que es dar testimonio por Cristo, porque inclusive Pedro dio su vida por Jesús. Esa pregunta es fundamental. Bueno, vamos a adentrarnos más al estudio. Éxodo capítulo 33, versículos del 15 al 22. Pues antes de estos versículos el pueblo había cometido un gran pecado. Moisés fue a recibir las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y mientras Moisés estaba en ese monte que retumbaba, algunos decían que Moisés ya no iba a descender, que algo le había pasado. Así que decidieron construir un becerro con las alhajas de oro que venían de Egipto, un becerro de oro al cual estaban adorando. Aarón había accedido a que eso se realizara. Cuando Moisés descendió y vio esa escena, pues se entristeció su corazón y rompió esas 2 tablas de piedra que había recibido de Dios, escritos con el dedo de Dios, y eso fue un gran pecado que el pueblo había cometido contra Dios, que los había liberado, que había mostrado su poder, su gracia, su misericordia, a liberarlos de esa esclavitud que estaban en Egipto. Después, en estos versículos del 15 al 22, hay un diálogo entre Moisés y Dios para resolver esta situación de este pueblo que ha cometido este gran pecado, un pueblo duro de cerviz, duro de corazón, que había visto grandes milagros de Dios, pero su corazón se inclinaba al mal. Y vemos cómo Moisés le dice a Dios, a Jehová, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí, porque ¿en qué nos vamos a diferenciar nosotros de los demás pueblos si usted no va con nosotros, si su misericordia no está con nosotros? Esto claramente era un identificativo de Dios. Esa misericordia y esa gracia que tenía con el pueblo era porque los acompañaba, era porque Él quería estar con su pueblo, era un distintivo. Y eso básicamente es esa relación que Jesús le preguntó a Pedro que debían de tener. Me amas, Pedro? Y eso era lo que Dios también quería que su pueblo experimentara con él. Me aman con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, porque si amaban a Dios, entonces iban a permanecer en sus caminos y no se iban a apartar adorando otros dioses, como en este caso, de forma muy rápida se apartaron y estaban adorando a un becerro de oro. En el versículo 19, Dios le dice a Moisés que él tiene misericordia del que él quiere tener misericordia y también es clemente con el que él quiere ser clemente. Esta declaración, bueno, claramente muestra un Dios con voluntad de tener misericordia y de ser clemente con pues las personas que pidan esa clemencia o que desean recibir esa misericordia. En este caso, Moisés está intercediendo por su pueblo para que Dios continúe o extienda esa misericordia como lo ha venido haciendo desde que lo liberó de la esclavitud en Egipto. Y aquí en esta declaración, al decir que Él es clemente con quien quiere serlo, es misericordioso con quien quiere serlo, aquí Dios está proclamando que Él tiene
todo el derecho y toda la autoridad de conceder esa gracia y compasión libremente, incluso a las personas que para nuestros ojos menos lo merecen. Para Dios nadie es inalcanzable. Por eso muchas personas que parece que ya decidieron su vida por el mal, por vicios, por situaciones de vida complicadas, nosotros podemos dar un veredicto final, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso dice la palabra que Él da misericordia, es clemente con el que quiera ser. Y en este caso en particular, con este pueblo duro de servir, lo estaba haciendo. Imagínense qué rápido había traicionado, había sido muy mal agradecido con respecto a esa liberación. Rápidamente se habían olvidado de Dios y ya estaban adorando a otros dioses. Y parte de esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés era: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Bueno, este pueblo le hacía falta amar a Dios, le hacía falta conocer a Dios personalmente, le hacía falta conocer su carácter y tener o buscar esa relación, cada uno individualmente, pero también como pueblo. En este caso vemos como como otros casos que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos cómo Dios es misericordioso, extiende su misericordia a pesar que claramente el pueblo no se lo merecía, había traicionado a Dios. Sin embargo, Dios extiende su amor, extiende su gracia para con él quiere, y en este caso quiso que el pueblo de Israel recibiera esa misericordia y esa gracia, y así poder ellos seguir caminando hasta donde él quería llevarlos. Inclusive todo había hecho Dios para que este pueblo estuviera seguro, y aún así, a pesar de esto, había continuado con esa misericordia. Muchos de nosotros, ¿cuánto no hemos fallado a Dios? Porque muchas veces vemos estas historias y decimos: qué bárbaros, ¿cómo hicieron esto? Pero ¿cuánto no hemos fallado nosotros a Dios, y cuánto no ha extendido Dios esa misericordia para con usted y conmigo? En el libro de Oseas encontramos una historia impresionante, justamente la del profeta Oseas. Es la forma en la que Dios ilustra a su pueblo cómo le ha traicionado. La forma de ilustrarlo es por medio del pacto entre un hombre y una mujer en el sagrado matrimonio. Aquí vemos cómo Oseas tiene hijos, tiene una relación, su esposa es una prostituta que le traiciona, claro, porque se va con otros hombres. Así también Dios compara la relación que tiene él con su pueblo, con su iglesia, siendo él el esposo y el pueblo pues yéndose con otros dioses, es decir, teniendo una fornicación, un adulterio espiritual. Se va tras otros dioses, y entonces vemos cómo es una traición a un pacto que se estableció, que la iglesia o el pueblo es el que falla, pero Dios no falla, siendo él el esposo, se mantiene firme a su pacto. Aquí el pueblo es el que pues se va tras otros dioses, y lo compara entonces con la vida de Oseas, que es un profeta que en su propia vida envía este mensaje al pueblo y lo compara como el pueblo ha traicionado a Dios. Este ejercicio que hace Dios por medio de la vida de Oseas, mostrando esa relación que se ha dañado por el pueblo al tomar estas decisiones, vemos como en el capítulo 14, versículo 2 dice: porque por tu pecado has caído. La razón por la que el pueblo se encuentra en desgracia es la razón por su pecado. Es decir, esa traición que cometió con su esposo o Dios en este pacto ha hecho que venga en decadencia. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Cuando nosotros accedemos al pecado, pues nos aparta de Dios, pero también inicia un proceso de decadencia en el ser humano hasta, si es posible, llevarlo a la destrucción. Sin embargo, Dios al entender esto y saber que somos polvo, pero que somos sus hijos y nos ama, busca restaurarnos como ese esposo que quiere ir tras esa esposa que ha fallado y quiere restaurarla. Por eso en este mismo contexto, en el capítulo 14, nos dice que en el versículo 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este amor de pura gracia es porque realmente el pueblo no ha hecho nada para merecer esto. Al contrario, dentro de nuestro contexto humano,
pues no merecía nada, no merecía el perdón, no merecía ser sanado, como dice acá, pero por eso Dios dice que a nosotros nos trata de pura gracia. Hemos traicionado ese pacto que hicimos con Dios, hemos traicionado lo que dijimos que íbamos a hacer y pues constantemente necesitamos de esa misericordia de Dios. Así también Dios lo hizo con su pueblo, los llevó a la sanación, pero claro está, el pueblo debía clamar a Dios porque aquí dice el versículo 2: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Un corazón arrepentido era lo que Dios buscaba de su pueblo para esa relación poder repararla, para que ya lo que había pasado pues sirviera de una enseñanza importante para las futuras generaciones. Pero Dios no está constantemente recriminando lo que sucedió, sino Dios busca que a partir de este momento usted y yo podamos restablecer esta relación que ahí Dios siempre ha estado, Él nunca ha fallado. Somos nosotros los que nos hemos apartado de sus caminos. Así vemos entonces en la historia de Oseas cómo Dios ejemplifica esta relación y cuántas veces el pueblo repetidamente se va a uno, especialmente ahí en el Antiguo Testamento, donde constantemente vemos cómo por la decisión también de haber puesto reyes, dice constantemente: y el rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el pueblo también iba tras estos dioses a construir altares a los Baales, y llegaron hasta hacer abominaciones delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, Dios siempre estaba dispuesto a recibir a ese pueblo cuando clamaba de corazón. Venía Dios y les abría esa oportunidad de rescatarlos y de poner otra vez su nombre en alto por medio de esos milagros que hacía para rescatar a estas personas de los enemigos. Bueno, hoy este contexto espiritual claramente está. Nosotros podemos volver siempre a los brazos de Dios. Siempre podemos acceder a ese llamado del Espíritu Santo mientras hay vida y esperanza y la puerta de la gracia está abierta. Usted y yo podemos acceder, y si vemos atrás cuánto hemos traicionado a Dios en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, lo que le hemos prometido. Estamos iniciando un año y pensamos hacia atrás y decimos: todo lo que hice, pero Dios ha sido fiel conmigo, su misericordia se ha renovado y definitivamente nos ama de pura gracia, porque realmente si por nuestros méritos fuere que nos evaluara, realmente no mereceríamos ese amor. Por eso, por amor a su nombre, dice también la palabra que nos ha aceptado y nos ha traído para la salvación. Así que es muy importante reflexionar esto, cómo Dios constantemente busca reparar esa relación, que nosotros somos los que la hemos dañado por alejarnos de Él. La invitación está siempre abierta de parte de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 25, da una realidad, pues dice que Dios no necesita algo de nosotros. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, por medio de Dios es que todo existe. Y esa existencia fue un acto de Dios de forma voluntaria. Es decir, Él quiso crear todas las cosas. Dice Apocalipsis 4:11 que por esa razón Él es digno de recibir toda gloria, honra y poder. Dice el versículo: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios quiso crear todas las cosas, quiso crear al ser humano, todos los seres vivos en este planeta, incluyéndonos usted y a mí. Él quiso crearnos. Dice el versículo 6 del capítulo 33 del libro de Salmos: por la palabra de Jehová fueron hechos todos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice también: Dios mandó y existió. Por ese aliento de su boca creó todas las cosas. Qué tremendo. Solo el aliento de la boca de Dios y crea, tiene ese poder creador. Básicamente la palabra de Dios sostiene el universo. Interesante ver cómo desde antes de la creación del mundo ya había una relación de amor en la deidad. Pues dice Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 24:
Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios decidiera crear este mundo y todo lo que en él hay, ya existía ese amor entre el Padre y el Hijo. Entonces podemos ver que ese amor en el cual ya existía antes de la creación del mundo, ese amor también quiso que existiera acá para con nosotros, para con los seres creados, para con la humanidad. Entonces vemos cómo Dios extiende, por medio de su voluntad, busca extender ese amor para con la creación de este mundo. Así pues, Dios pues no necesitaba criaturas que fueran objeto de su amor, pero en realidad, de acuerdo con su carácter amoroso, Dios decidió crear al mundo y ahora sí entrar en una relación de amor con sus criaturas. En realidad, lo único que Dios espera de nosotros es amor para con Él, para con esa relación que se mantenga en este pacto que Él desea cumplir para con nosotros. Dios no necesita nada de nosotros en términos materiales, lo único que necesita y nos pide es una adoración sincera, de corazón, sin coaxiar la mente, sin obligar a nadie. Ese es el estilo de Satanás. El estilo de Dios es voluntariamente, Él desea que nosotros tengamos esta relación amorosa, que ya existía este tipo de relación antes de la fundación del mundo. Él quiso que ese tipo de relación también existiera aquí en la tierra con los seres humanos. Y esa expresión de amor de Dios al ser creador no quedó allí, sino que Él continúa amándonos después de habernos creado. Es decir, esa expresión de amor se extendió y se extiende todavía a nuestros días, a nuestras vidas, a esa relación personal que Dios desea tener con nosotros por medio de Cristo, su Santo Espíritu que nos acerca y nos lleva al conocimiento de la verdad. Vemos cómo tras la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en realidad no tenían ningún derecho de seguir viviendo. Recuerda que Dios dijo, el día que comieren de ese fruto, ciertamente morirán. Bueno, aquí se presentó la misericordia y la pura gracia de Dios al otorgarles continuar viviendo, pues un animalito fue sacrificado en su favor, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Entonces, aquí por pura gracia, Dios es justo, debe cumplirse su ley, pero un animal inocente, un corderito, los cuales pues pusieron pieles sobre ellos para cubrir su desnudez, eso pues llegó a ser el sustituto de la muerte que habían pues decidido Adán y Eva al comer de ese fruto que Dios les había pedido que no lo hicieran. En este caso vemos cómo Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sostuvo entonces su vida e hizo un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo en virtud de ese gran amor, de esa misericordia, de esa gracia. Dios es justo, pero también es misericordioso. Acuérdese de esas dos cualidades importantísimas de Dios. Dios es amor y ese amor comprende justicia y misericordia. Por eso es que usted y yo todavía estamos viviendo en este planeta, porque Dios es misericordioso. Claro, tiene que cumplir la justicia. La justicia al final se va a reflejar en todo lo que Dios ha dispuesto para la humanidad, quienes accedieron o quienes no accedieron a ese amor, a esa misericordia. La lección nos lleva a una parábola que dijo Jesús, se llamaba la parábola de la fiesta de bodas. Ahí cuenta cómo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas y esta fiesta de bodas la hizo a su hijo, una fiesta bastante importante, bastante especial. Y también dice en el versículo 3 del capítulo 22 de San Mateo que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Habían personas ya invitadas a este importante evento. Pero resulta que estas personas no quisieron ir a la fiesta. Ya estaba listo todo, pero no quisieron ir. Entonces volvió a enviar a sus siervos y a decirles, bueno, decirle a todos los convidados, he aquí que ya yo he preparado la comida, los toros, los animales han sido muertos, los animales más gordos fueron servidos y todo está dispuesto para que vengan a disfrutar
de esta boda a la que ya habían sido invitados. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, no prestaron mayor atención. También dice que otros se fueron a la labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a estos siervos, los afrentaron y los mataron. Note que no solo rechazaron la invitación, sino que trataron mal a los enviados. Para este punto, Jesús les está tratando de mostrar cómo los profetas habían sido enviados por Dios a los israelitas, a los del pueblo de Israel, y lejos de recibirlos con los mensajes importantes de exhortación de parte de Dios, más bien los habían rechazado y los habían matado. Otros no les habían hecho ni caso, como el primer ejemplo, las personas que estaban en sus negocios o en su labranza y no les importaba el mensaje. Cuando el rey escuchó esto, se enojó mucho y enviando entonces a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, a los que habían matado a sus siervos, y quemó toda su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, bueno, las bodas a la verdad ya están preparadas, ya está todo listo, mas los que pues fueron convidados no eran dignos, rechazaron la invitación y se portaron mal. En el versículo 9 del capítulo 22 dice, id pues a las salidas de los caminos y entonces llamad a la boda a todas las personas que ustedes se encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron. Ahí van juntamente malos y buenos, pero vea qué importante porque las bodas fueron llenas de convidados. Hubieron personas que aceptaron esta invitación y decidieron ir a este evento importante del rey. Pero sucede algo interesante porque dice que el rey entró, ahora sí, donde estaban todos los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Quiere decir que no solo debían de aceptar esta invitación, sino que debían de vestirse de boda. Tenían que tener un traje para la ocasión. Y entonces le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más entonces dice que él enmudeció. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían que le ataran de pies y manos y lo echaran a las tinieblas de afuera, porque allí sería o será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Parece ser entonces que esta invitación fue extendida primero en este contexto de la historia a el pueblo de Israel. Por muchos años habían sido enviados profetas, habían sido enviados mensajeros con palabra de Jehová, pero los habían rechazado. Inclusive aquí, mismo Jesús que viene en representación de su esposo y su iglesia es la esposa que está siendo preparada para este evento. Bueno, los invitados no quisieron participar de ella. Y por el contrario, aquí vemos cómo Jesús se acercaba a muchas personas que los religiosos los tenían excluidos de toda actividad espiritual. Bueno, Jesús trae a esas personas y son invitadas al reino de los cielos, son invitados a participar de esta boda. Los gentiles o las personas que eran pues rechazados por los fariseos por sus actividades, por sus cosas, se les llamaban pecadores y que pues no merecían el reino de Dios. Bueno, aquí Jesús invita a todas estas personas y aquí es donde esta parte toma sentido, pues dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a todos al camino de la salvación. La invitación está extendida a todos, pero resulta que no son todos los que aceptan ese llamado y también se visten realmente para la ocasión, porque, bueno, entendemos que esta vestimenta es la vestimenta de justicia de Cristo. Con esa vestimenta nosotros podemos presentarnos ante el rey, porque por nuestra propia vestimenta, pues no podemos llegar a ese lugar importante frente al rey que representa santidad y debemos pues vestirnos de la justicia de Cristo y estar allí. Por eso es amplio ese llamado. Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna, pero debe aceptar esa invitación y también que ese camino para llegar a ese lugar importante, esas bodas, debe de estar vestido por la justicia de Cristo, que es el único traje que podemos llevar para estar en ese lugar. Aquí hubo una persona que pues parece que llegó, sin embargo, no estaba vestido
como debía estarlo ante el rey, y pues al decir que sacarlo fuera a las tinieblas, está hablando que ya no puede participar del reino de los cielos, sino por el contrario, donde estará Satanás y sus ángeles, pues allí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esta parábola, claro está, aplicada en ese momento y aplica en nuestros tiempos, porque pues ahora hay muchas personas, más que antes, claro, en el tiempo de Jesús hay más personas todavía. Hoy hay más formas de llevar un mensaje a todas las personas. El Internet pues abarca todos los dispositivos de teléfono que tengan Internet, ahí puede llegar un mensaje. Sin embargo, bueno, son muchos los llamados y los escogidos son los que deciden entrar por esa senda angosta, por ese camino que lleva pues muchos retos, llevar una vida cristiana, pero se puede lograr con la ayuda de Cristo. Así que bueno, esta parábola es muy importante en la enseñanza de Cristo para ir preparando a esas personas que realmente quieren estar en esa boda. Hoy por hoy, pues muchos pueden estar en situaciones de vida complicadas, situaciones en las cuales pues quizá no parecieran invitados a una boda importante, pero Dios extiende esa invitación a todos. Solo pide que seamos vestidos por la justicia de Cristo. Hay una decisión que toman los que fueron invitados a esta fiesta. Mateo capítulo 22, versículo 3 dice, no quisieron venir. Dios les dio la posibilidad de asistir, no fueron obligados a asistir. Note que la parábola no dice que mandó a sus ejércitos para que los obligara a traerlos, sino que no decidieron ir. Por el contrario, decidieron matar a los enviados del rey. Quiere decir que hay una decisión que se toma bajo esta invitación. Cuando Dios abre las puertas de la gracia para los seres humanos, parte de ese amor que es inmensurable, parte de ese amor es la posibilidad de decidir a quienes son llamados. Dios desea que usted y yo asistamos a esa boda, pero no nos va a obligar. Eso sí, nuestra decisión va a marcar nuestro destino, ya que no quisimos estar con Él, pues decidimos estar en otro lugar. Ahí es donde dice la palabra que es el lloro y el crujir de dientes. Esta acción de querer invitar, y vemos cómo Jesús se entristece por este tipo de decisiones, porque dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es decir, es esa voluntad del ser humano de aceptar la invitación y acceder a la voz del Espíritu Santo para esa transformación que usted y yo necesitamos. Cristo siempre ha querido reunirnos, pero por el contrario, el ser humano no quiere, decide no hacerlo. Es parte del libre albedrío, es parte del amor que Dios nos da a nosotros. El mismo verbo griego que significa querer se utiliza tanto para referirse a el deseo de Cristo de salvarlos, como así también la falta de disposición de ellos, de las personas, de ser salvadas. Este es el mismo término que aparece en Mateo capítulo 22, versículo 3. Es decir, cuando se habla de querer, es tanto el querer de Cristo por salvarlos como el no querer de las personas de aceptar esa salvación. Sin embargo, vemos cómo Cristo fue a la cruz por cada una de las personas, por cada ser humano. Cristo fue a la cruz. También lo hizo por nosotros, claro está. Eso es increíble. Aunque el pecado merece la muerte, Dios mismo en Cristo Jesús pagó ese precio y ha encontrado la manera de reparar esa relación rota entre el cielo y la tierra, para que usted y yo podamos acceder a esas bendiciones del Padre Celestial y a la vida eterna. Y así en Juan capítulo 17, versículo 18, Cristo hace una declaración muy importante, porque dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, Cristo pone su vida voluntariamente por usted y por mí. Nadie me la quita. Aunque Cristo fue crucificado, Él realmente dispuso para que eso se realizara. No fue una decisión de los seres humanos quitarle la vida al Mesías, sino que Cristo sabía del plan de la salvación, era parte de lo que debía de hacer, pues dice, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es el plan de salvación mostrado en la voluntad también de Cristo de hacer
ese sacrificio por usted y por mí. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, por eso hay una invitación que hace el apóstol Pablo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está justamente esa declaración en la que Cristo dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así podemos ver entonces cómo en la cruz ahí se encuentra la máxima expresión de amor de Dios para usted y para mí. Vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció voluntariamente siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Vamos a leer el deseo de toda la gente, es página 13 y 14, donde dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué invitación tenemos usted y yo tan impresionante de parte de Dios? En su amor perfecto y eterno nos ha concedido la salvación por medio de Cristo Jesús. Es una decisión, como también decidimos tener fe y avanzar en esa línea al estudiar de la palabra de Dios, también usted y yo hoy decidimos por Cristo. Esa es la invitación para esta lección y para esta oportunidad. Vamos a orar para finalizar. Señor Santo, gracias te damos por tan preciosa palabra en este estudio. Vemos cómo debemos de decidir por Cristo. Es una decisión que nos compete a nosotros. Ya el cielo hizo lo propio para que el hombre acceda a la vida eterna, para que acceda al conocimiento de Cristo, para que te conozca mejor. Ayúdanos a decidir apropiadamente en esta decisión importantísima para los seres humanos. Hoy queremos, oh Padre, tomar la mejor decisión y queremos decidir por Cristo. Gracias por mostrarnos esta gran verdad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana, segundo tema del año, si Dios así lo permite. Hasta pronto.